Sí, es difícil estas fechas, ¿no? De que quieran estar estudiando, todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, pues bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es sábado 26 ya de noviembre del 2022. Son aproximadamente las 8:07. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México. Damos inicio a este lugar llamado el sexto día. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para estudiar, en este caso, los escritos de Freud. Voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales, sin duda, que esto se puede mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y hoy abordaremos la lectura, reseña de Auguste Forel. Vamos a ver qué tal nos va hoy. Por él. Mira, voy a compartir la pantalla. Ujú. Bueno, voy a dejar de compartirla, la voy a pasar acá. Como tengo dos monitores y aquí está la cámara Sí. para estar viendo la cámara, otras comparto. Acá está. Listo. ¿Me dices si ya se ve? Ahora sí ya sabe. Mira, pues aquí tenemos tres afro. No voy a cambiar la imagen hasta que cambie de etapa. Ajá, entonces, la reseña de Auguste Forel, él escribió, Auguste Forel, ya lo habíamos comentado algunas veces, escribió un libro en 1889 llamado El Inutismo y su significado y manejo. Pero voy a mi otra aplicación, creo que voy a dejar de compartir. Lo que pasa es que ahora sí tengo un montón de pantallas abiertas. Sí, 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 ahí está. eh, Ahí eh, está la otra bueno, aplicación. ajá, entonces ya habíamos visto, este es vamos a llamarlo un mapa, que Ujú. nos está sirviendo más para ubicarnos de forma muy general. Entonces, habíamos visto algunas publicaciones que son conocidas de Freud, pero hay otras que son poco conocidas y ya incluso llamadas inéditas, ¿no? Ujú. Nosotros actualmente estamos en 1888 a 1889, que es esta línea que tenemos Estamos en aquí. esa columna, sí. Ajá. Y habíamos la semana pasada hablado del prólogo al libro de Bergheim. Ahora Sí. vamos Ahora toca a por él. la reseña sobre el libro de Forel. Ajá, entonces estamos en esta línea, todavía faltan los otros, y me gustaría irnos hacia acá. Auguste Forel, el famoso psiquiatra de Zurich, así le llama el que hace la introducción al texto de Freud. Y aquí puse Freus, pero es Freud. Es que este no tiene autocorrector. Ahí está, Freud. Ahí Hace está. reseña del libro de Forel. Ujú. Ahora, este libro es un libro muy corto, de 88 páginas. Pero ya Freud había leído o tenido en la mano o conocido que estaba basado, este que está acá, en otro que se llama sobre un ensayo sobre el valor del hipnotismo para el derecho penal. Ujú. Entonces, casualmente, existe un ensayo precisamente de Forel, que en esta fecha, fíjate que tampoco fue tan alto, Sí, tan no, no, distante. fue casi junto. Tiene su ensayo y después lo amplió. Y ya en los comentarios de Freud nos damos cuenta que este escrito al final tiene ese ensayo sobre el derecho penal, el uso del Ujú. hipnotismo, ¿no? Que también vamos a comentar hacia adelante. Entonces no es una publicación ajena, creo que últimamente me estoy dando cuenta de que nada hay nuevo sobre el sol, como dijo el rey Salomón. Entonces, como que Sí. siempre tomamos hacia atrás elementos y los vamos mejorando, vamos profundizando en los conocimientos. Entonces, aquí Ujú. tenemos a Gus Forel y vamos a hablar de esto para ubicarlo, ¿no? Ahora, mencioné a Bergheim porque precisamente si las personas que lo estén leyendo o que lo hayan leído, se van a dar cuenta de que prácticamente aborda los mismos temas, pero con una perspectiva enfocada por él, Diferente. ¿no? Ujú. De hecho, había llamado yo a los argumentos forelianos, donde precisamente Freud expone los contras de la hipnosis en Bergheim. Ujú.
Aquí a Gustavo Forel ya lo hemos visto. Esta lámina la recuerdo, la puse nada más el profesor psiquiatra de Zurich. Sí, nada, espero recordar quién es. Ajá, hizo un trabajo sobre la historia de las hormigas, el pionero en la sexología y otra vez el principal promotor de esa época del eugenismo, un entomólogo, ¿no? Ujú. Psiquiatra y neuroanatomista. Bueno, aquí es bien importante de que era médico, Sí, sí. ajá, porque ahí Freud hace Y una, era reconocido en la comunidad médica, aparte. ajá, sí, hace un énfasis, ¿no? De que este tipo realmente tenía el calibre científico, no estaba pues, muy sólido en él. Y hace ese énfasis precisamente porque se va a hablar de la hipnosis, ¿no? Porque en alguna parte, no me acuerdo en qué parte del texto, pero dicen como que menospreciaban la hipnosis los médicos de la época y dicen, Ajá, no, pero Forel es médico, es un médico reconocido, o sea, no sí, estamos hablando así como que se acaba de graduar y no, no, apenas no. está, no, Estás hablando de una persona, estamos bien posicionada y que está estudiando la hipnosis para darle un vigor científico prácticamente. sí, sí. Entonces, deja subirla acá. También habíamos comentado que Forel estudió con Bernheim. Y Ujú. aquí casualmente lo que entiendo y lo que dice precisamente el que hace un estudio introductorio, James Strachey, Strictly. ajá, Forel hace que Freud y Bernheim se conozcan, que tengan un primer Sí. encuentro. Aquí ya no lo coloqué, pero bueno, pues obviamente Forel había estudiado con Bernheim y hace un encuentro. Voy a comentar Bergen porque sigue siendo importante aquí. Ujú. Él es de Nancy, neurólogo también, profesor y conocido por su teoría de la sugestión. Entonces, aquí Ujú. lo que quiero destacar que él estableció una teoría sobre la sugestión, ¿no? Y habíamos visto también anteriormente que había dos tipos de escuela. La escuela de Nancy, La- te escucho. Sí, sí, iba a decir eso precisamente, la escuela de Nancy. Ajá, y la escuela charconiana, ¿no? Ujú. Ajá, que en una había, Charcot era de la Sarteprie, que así la había llamado yo, ¿no? La de Nancy y la de Ujú. Sarteprie. Ujú. Eh, la hipnosis, el núcleo de la hipnosis, de la de Nancy, era precisamente la sugestión. La sugestión. Entonces son elementos que nos van a ayudar a comentar. Ahora, la estructura del texto, como yo lo veo, aquí algunos me dirán, ¿ves mal? Pues sí. Pero fíjate, hay dos partes. La parte una, Ujú. yo le llamo la apología de Forel, porque yo Sí, entiendo. empieza a hablar mucho sobre Forel, sobre él es esta persona, Ajá. se dedica a esto, Sí, sí, bla, sí. bla, 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 o sea, como que mucho echándole flores, bueno, diciendo quién es. Sí, pero de forma apologética, o sea, siempre Ujú. a favor de Forel, muestra Ujú. sus credenciales médicas, muestra que tiene el facultamiento científico para opinar. Sí. Muestra que tiene experiencia clínica como médico y que hace un ejercicio magisterial, que justamente todo esto le da un conjunto de elementos De para poder validez. valorar su opinión. Ujú. Exacto. Después vienen unas consideraciones sobre la sinopsis. No viene en ese orden, sino que va tomando los temas, sí, de Sí, sí, forma sí. como cronológica, pero yo los divido así. Consideraciones sobre la gnosis hace un contexto en su época de cómo se considera, que ya precisamente lo había hecho en Wertheim. Después Ujú. habla de la desacreditación de la hipnosis y cómo ésta se puede usar para el ejercicio terapéutico médico y los médicos de esa época la deberían de seguir usando. Ujú. La segunda parte del texto ya habla o se centra mucho en Ahora sí habla del libro. del concepto. Sí, sí, ya dice ya. Y hace una distinción entre hechos, aquí la teoría, conceptos y terminología. Ujú. Ahora, puntos sobresalientes. Sesión anterior. Aquí, fíjate, porque estos mismos conceptos los maneja de hecho, me pareció que no dice nada nuevo, ¿no?
Sí, no salvo, dijo nada diferente, salvo. ajá, salvo algunas cuestiones muy, 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 muy particulares. Ujú. El primero, que no se puede separar un proceso psíquico de uno Psíquico de lo fisiológico, fisiológico. que esto Ujú. lo vuelve a retomar, pero ya lo había dicho anteriormente, ¿no? Y según Freud, esta es una definición que utiliza mucho, que ya no la explica. Fíjate que Ya anteriormente la la da por explicó. sentada. Ajá. Ajá, y según Freud, la sugestión es una variedad del influjo psíquico. Ya vimos que influjo era que produce efectos sobre otra cosa, Ujú. influjo psíquico, y esos son literal las palabras de Freud, es la orden, la comunicación o enseñanza que hace un individuo A sobre un individuo B. Y aquí, ¿te acuerdas que habíamos discutido la posibilidad de, del ente A contra el ente B, que el ente A pudiese Ujú. ser otra? No, aquí ya lo explicó Freud, si es de una persona a otra persona. Sí, La sugestión en el primer cerebro, que justamente es de lo que estaba hablando, origina en un segundo cerebro, que ya vimos que precisamente sí habla de una persona como influjo psíquico, ajá, una representación cuyo origen no se somete a examen, como si se generase espontáneamente en este segundo. Este lenguaje es un poco más técnico, desde el punto de vista, se relajó en esta reseña, desde mi punto de vista. ujú. Ahora sí, puntos sobresalientes. El primero que quiero considerar es el ser humano puede entrar en un estado del alma. Fíjate, así Del lo alma. llamó, ¿eh? Eso a mí se me hizo bien curioso, que lo dijera del alma en lugar de decir un estado de hipnosis o algo así. El No, estado no, del alma. el estado del alma. Además, sí conviene hacerlo así. Respectivamente, en un estado encefálico. Fíjate que esto es algo bien interesante, porque por eso puse la sesión anterior. Dice, no se puede separar lo emocional, lo psíquico, de lo fisiológico. Y aquí cuando Ujú. habla de un estado encefálico, ya mismo que el encéfalo es Ujú. ese sistema que más prácticamente contiene o centra todo el sistema nervioso, ¿no? Centra, es Ujú. el centro, el núcleo. Y aquí hay, semejante a dormir, a este estado se le llama hipnosis. Ajá, entonces, el estado del alma que se asemeja mucho a dormir, ese estado se le llama o lo denomina en aquel momento Forel como hipnosis, porque estamos hablando que Freud está hablando de la reseña de Forel. Sí. Y Ajá. ahí se me hizo bien curioso porque estaba hablando de como que porque había una contra hacia la hipnosis. Ujú, Y es donde él dice, o sea, el estado del alma es semejante a dormir, no podemos decir que es algo artificial. ujú. Lo podemos inducir de forma artificial, pero es algo natural al fin y al cabo. Algo así menciona, no estoy reseñando, obviamente, Sí, 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 no sí. son las palabras exactas, ¿verdad? Sí, aquí voy, en relación a tu comentario, voy a regresar a uno, no lo tengo acá, pero bien lo Ujú. subrayé. En ese momento, cuando habla acerca del dormir, voy a regresar dos pasos. Lo que Ujú. trata, o lo que entiendo que hace aquí Freud, es, está empujando para que se considere como un método terapéutico. Sí, Ese es, yo creo que es el objetivo de Freud, porque sí, sí, aquí sí, sí. él dice, incluso yo lo ocupo. Aquí en Sí, su texto lo y afirma. empieza a decir, en mi experiencia todavía no lo ocupo de estas maneras como estos otros autores, como Bergen pone, Ujú. Ahora, pero eso se debe a, y empieza a ah, justificar un poquito, ¿no? ajá, sí, pero ¿por qué me critican? Es lo que es, o ¿por qué nos critican? O sea, yo creo que aquí habla por los tres, por Forel, Bergen y por Freud, Así entre es. otros, ¿no? Ujú. Y fíjate, esto lo dice, ¿no? O es su justificación de Freud. Dice, no han sometido a examen el nuevo método terapéutico. O sea, ¿quiénes? Obviamente Exactamente. estamos hablando de la comunidad, no lo han aplicado con espíritu imparcial y riguroso, como sería, por ejemplo, con un medicamento de recomendación reciente, Ujú. sino que desestimaron la inopsis de antemano y ninguna noticia sobre los inapreciables efectos curativos de este método los disuade de expresar de la manera más tajante e injustificada su adversión por él, no importa en qué pretendan fundarla. Entonces aquí, ¿sabes qué dice? A la comunidad, sí nos critican,
sí desestiman, sí desacreditan, como había puesto acá arriba, que hay Ujú, una desacreditación, estamos ujú. justamente aquí, pero lo hacen sin ningún fundamento, o sea, no se dan la oportunidad de Sí, conocer a la se repiten hipnosis. lo que todo el mundo dice malo sobre la hipnosis, pero nadie lo pone examen, realmente. Ujú. Y de hecho, él de cierta forma acusa a esa comunidad representada por su maestro, Maina, Ujú, como, como algo, o sea, es decir, sabes que ya hay una forma de curar y esta es la única forma de curar y no hay otra. Y eso se convierte en un dogma. ujú, Fíjate, y lo dice así, dice, hablando de Maina, ¿no? ujú, Hombres que por sus trabajos se han labrado una gran autoridad que el público, médico y lego, los ujú, principiantes, transfiere luego sin ulterior examen a todas sus manifestaciones. Transfiere. O sea, se hereda, se da. ujú. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ya se vuelve un dogma. Esto es la forma de curar y no hay otra. Y contra eso está peleando Freud, contra una Contra la hipnosis. tradición. Así es. Ahora, ya observando esa parte de aquí, voy a hacer, aquí va a estar, voy a leer esta porque sí me importa mucho resaltar cómo aquí ya Freud da por sentado su definición de influjo Ujú, psíquico. Mira, esto está en la página 101. En su calidad de médico advertirá que es imposible renunciar a la hipnosis, dejar suficientes a sus enfermos cuando se podría aliviarlos, perdón, sufrientes a sus enfermos cuando se podría aliviarlos mediante un influjo psíquico inocuo. Entonces, aquí ya la definición que vimos anteriormente la ocupa. ujú. Entonces, por Sí, eso la traje, porque anteriormente la había definido. sí, ahora nada más lo usó, no, no definió nada. Ajá. Y después, como tú mencionas, ahí le dicen que es artificial, ¿no? Que la hipnosis es algo artificial. Sí, que es Que, incluso falso. ajá. Ahora, aquí también voy a poner un punto que es muy determinante en relación a la relación hipnotizador o hipnotizado y hipnotizador, ¿no? Ujú, Porque Freud dice, es cierto, debe de darse la oportunidad de examinar la hipnosis, pero, si no les funciona es por su responsabilidad. Son mis palabras, así entiendo, te voy a decir por qué. Dice, aún el no hipnotizador no se queda satisfecho hasta que, hablando de la comunidad, ¿no? ujú. Mediante el poder de su personalidad, el influjo de sus dichos y de su autoridad, ahí, ¿no? Fíjate lo que dice, Sí. mediante el poder de su personalidad, el influjo de sus dichos y de su, puso puntos Oh, suspensivos, autoridad. ¿Qué pasa si el que hipnotiza no tiene esa fuerza, no tiene esa personalidad, no tiene esa ujú, autoridad? Entonces, uno de los requisitos primero que veo para que funcione la hipnosis es la autoridad. Debe de haber la autoridad. Y fíjate por qué me quiero detener aquí un poco, porque de pronto me acordé de Alejandro Jodorowsky. Yo sé que muchos lo ujú. odian. A mí me cae muy bien. Sí, 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 sí. Excelente comentario. Ajá, ajá, sí, sí. Yo aquí voy a hacer una apología jodorowskiana. Este, Jodorowsky inventó la psicomagia, o por lo menos se la atribuye a él, que prácticamente, a mi entender así y muy resumidamente, pero no por hecho es así de simple, lo que él dice, estuvo en terapia con Eric Fromm. Entonces Ujú, decía Jodorowsky, qué hermosas pláticas teníamos. Y pues sí me salía caro, porque pues, Eric Fromm es el psicoanalista más importante pues, de estos tiempos, ¿no? O así se le atribuye por lo menos de alguna parte del mundo. ujú. Y de repente dice, ya me di cuenta de que estoy enamorada de mi madre, dice Jodorowsky. Y ahora, ¿cómo me curo? Y Erich Fromm dice, no, pues, pues para eso son las terapias, ¿no? Dice, no, pero es que no hay Ujú, cura. Y entonces Jodorowsky se quedó insatisfecho con esa respuesta, inventó la psicomagia y curó a través de lo que él llama un acto psicomágico, que es a través de una metáfora. Entonces ujú. lo que hace, vistió a su novia
con la ropa de su mamá, etcétera, eso, consumó de manera metafórica su deseo y según él, así se curó. Bueno, ¿ya por qué digo esto? Porque precisamente cuando él se pone, hablando de Jodorowsky, en Francia, nunca ha cobrado por ello según sus afirmaciones, cuando se Ujú. coloca en un café o un restaurante de Francia a dar consultas gratuitas, lo que él detectó es eso, debe de existir una relación de autoridad, ajá, entre el consultante y el que da la consulta. Y ese Ujú. mecanismo lo veía en los chamanes, en los brujos y en los Sí, médicos. O sea, si el médico no tiene esa autoridad o esa representación de autoridad, entonces no sirve. Pues en la hipnosis pasa lo mismo. Necesita sí, existir un personaje que tenga esa autoridad y la proyecte para que funcione. Fíjate, sí, fíjate cómo aquí yo amarro las cosas, ¿no? Encajo los puntos. Y bueno, ahora ya vimos esta parte de la autoridad y viene la siguiente cuestión que es determinante. Si funciona la hipnosis, si ya se establece esa relación de autoridad contra el consultante o entre ellos ambos, la siguiente cuestión es, ¿se pierde el libre albedrío debido a que hay una sugestión de una persona con autoridad hacia una que no la tiene? ujú, Esa es la pregunta que sale ahí a relucir en la página 102. ujú. Y que al final la retomamos, ¿no? Al final la vamos a retomar. Y hay un caso que quiero comentar, hay que apuntarlo porque si no se me va a olvidar. ¿Qué caso quiero decir? Está. Ahora, entonces ya vimos ahí a Forel, uno de los mecanismos, una de las condiciones para que funcione la, La la, hipnosis. la hipnosis es una representación de autoridad entre el consultante y el hipnotizador. Después hay una cuestión de libre albedrío que ponen ahí, y que todavía existe, ¿eh? No se ha acabado el diálogo de aquellos días, todavía persiste No, ahora. no. Ahora, ¿por qué meten aquí el libre albedrío? Porque precisamente visualizaron la comunidad, inclusive Freud visualiza un peligro que constituye o que puede devenir en un abuso. Ajá. En eso, lo recalca así. em, en la terapia hipnótica, dice, no hay otro peligro que el abuso. O sea, él lo está Claro. reconociendo. Ajá. Y quien en su calidad de médico no confíe en su cuidado o su pureza de intenciones para evitar este abuso, hará bien en abstenerse de emplear el nuevo método terapéutico. Sí. Entonces está reconociendo que sí puede haber un peligro, Pues es ¿no? delicado, sí, claro. Ajá. De hecho, hay algo que se llama psicología oscura, no sé si has escuchado ese término. Lo he escuchado, nunca lo he buscado, la verdad. Sí, digo, yo no es algo científico, pero lo que trata es ocupar la psicología para persuadir a manera de que alguien se beneficie. Sí, sí, Prácticamente sí. eso es muy resumido. Ahora, ya vimos aquí ese estado, ahora sí, bueno, regresamos a los puntos sobresalientes. Ujú, Eh, lo importante para mí fue cómo producir o eliminar este estado. ujú. Entonces, ahí se alcanzan a ver que son tres. Sí, eh, pone por, 3. ajá, por el influjo psíquico. Justamente por eso regresé y quise colocar la definición Ujú, de un ser humano sobre otro. Aquí lo ujú. aclara, estas son palabras literales de Freud, de un ser Sí. humano sobre el otro, y viste que antes lo decía de un cerebro hacia otro, ¿no? O sea, aquí al lado Ujú. lo quería hacer más técnico, aquí yo por eso digo relajó, ¿no? Relajó su Sí, ya se tecnicismo. puso más. Ajá. La segunda, por el influjo fisiológico. También coloqué la otra, el aprendizaje de la vez pasada, porque dice no se puede separar. Aquí dice Ujú, que para producir o inducir a ese estado se necesita un influjo fisiológico o que tenga que ver con las cuestiones físicas. ujú.
de ciertos procedimientos que esto le llama fijación de Ujú. los magnetos o de una mano humana. ¿Te acuerdas que tú me habías comentado que Freud le ponía la mano aquí a sus pacientes? Sí. Pues aquí está, de una mano humana. Sí, pues se ve lo que él practicaba, o sea, no estaba inventando nada. Ajá. Y fíjate que esos tres métodos, yo creo que aún están relativamente vigentes en el sentido de que, Ujú, por ejemplo, la hipnosis ericksoniana, ujú, mucho de lo que te dicen es, una de las formas de entrar a hipnosis es que te concentres en tu respiración y vas respirando y profundo hasta que vas llegando al estado de hipnosis. Y quieras que no, no es más que ujú. por influjo fisiológico de ciertos procedimientos. Sí, sí, A sí. lo mejor no, a lo mejor no es la posición de la mano, pero sigue siendo el mismo proceso, fijando la atención en tu respiración, fijando la atención en, pues, en una cosa en específica. No es más que ese mismo procedimiento. Sí, sí, y te acuerdas que Ya ha en un principio, evolucionado, ¿verdad? Pero ajá, sí, sí, sí ha evolucionado, pero yo creo que para poder contextualizar esa parte, ya he comentado en un principio antes de empezar a grabar que vi un video de Tony Camo. Yo que ni lo ujú, conocía hasta que busqué, estaba buscando unos ejemplos de sinopsis y apareció Tony Camo. Entonces, ujú, Tony Camo salió en la televisión mexicana, para los que no son de mexicano, en TV Azteca, en el canal 7 y de repente pone en fila horizontal a varias personas que ya había trabajado supuestamente con ellos. Y de ujú, repente los toca y los duerme. Ajá, ujú, o les habla lento, les chasquea los dedos y los duerme. Entonces, ahí hay un contacto físico. ujú. Siempre hay un contacto físico o hay un contacto de inducción que son precisamente Estos estos tres tres conceptos, métodos. ¿no? Ajá. Aunque yo creo que yo pondría este como principal al principio, porque hay una Sí, colaboración inminente, de repente, y si uno observa ese video de Tony Camo, vamos a poder observar precisamente que una de las conductoras dice, el mejor del mundo es una persona excelente. O sea, le da una autoridad a Tony Camo que ahí está ese mecanismo de autoridad. Ahí sí, sí, está. sí, sí, sí. Tiene que estar siempre. De hecho, cuando estabas hablando de esa parte del mecanismo de autoridad, Ujú. Sí, no sé por qué me acordé repentinamente de lo que es el efecto placebo en la medicina, ajá. que te puede dar un médico, una pastilla que no tiene nada, vacía, Y te curas. y tú te la Sí, tomas y sí. te curas, y no es más que está ejerciendo esa autoridad, Totalmente de acuerdo contigo. Es un y ejemplo. sin entrar en hipnosis, o sea, ahora imagínate entrando en hipnosis, Sí, sí, o sí. sea, sí hay una gran responsabilidad de parte del hipnotizador. Ujú. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Hay una gran responsabilidad y al final la voy a retomar esa gran responsabilidad. Por eso no quiero ahorita mencionar ahí. Adelantarte. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a seguir. Aquí, en el estado de la hipnosis es posible ejercer por su gestión los más extensos, aquí me faltó algo, sobre casi todas las funciones del sistema nervioso. Sí, Aquí, efectos, creo que es la palabra que te faltó. ajá, efectos o, vamos a poner efectos o fenómenos, ¿no? Sí, Porque utiliza esas dos palabras. Sobre casi todas las... Entonces, aquí fíjate que me llama mucho la atención porque uno, uno pensaría, ¿por qué utilizas la hipnosis, no? ¿Para qué utilizarla? Vuelvo a Tony Camo ya después de hacerse famoso también en la televisión. Ya después estaba dando cursos o seminarios sobre ujú, cómo bajar de peso con la hipnosis. sí, Entonces tiene aquí una relación con que la sugestión, vamos a hablar de la sugestión aquí, que te ayuda a hacer cambios en esos efectos o fenóme- fenómenos, del sistema nervioso, sí. del sistema nervioso. Ajá, déjala guardando por si se va la luz. Este,
Ahora dice, la actividad anímica del hipnotizado depende del hipnotizador. Efectos sinópticos en el primero. Pues, ya lo habíamos comentado. Para entender la hipnosis, habrá que considerarla como el adormecimiento normal producido por una persona. Se Ujú. sigue que todos los humanos son hipnotizables. Esta parte me encantó. Fíjate lo que está Sí, afirmando. Solo hay que saber cómo. Eso yo se lo añadí. sí, 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 pero es verdad, o sea, porque en esa parte del texto traía él pues, esos mitos, ¿no? De que no, es que se dice que solamente los histéricos se pueden hipnotizar, o solamente personas con ciertas características, o solamente, y él lo va trabajando y al final te dice, es que todas las personas son hipnotizables, Nada más hay que saber cómo. pero no con todos es igual, hay que saber cómo. Ah, exacto, que mira, uno pensaría, y fíjate que voy a dar ejemplos, y hacer relaciones, la verdad que no las preparé, sino que van surgiendo y van naciendo en Ujú, este momento de la charla, y por eso me encanta platicar sobre estos temas, porque de repente todo el bagaje de experiencias y de lecturas que se han hecho emergen. ujú, Y aquí quiero recordar un libro que se llama La doctrina del shock. Ajá. ujú, Se me ha olvidado cómo se llama la autora, fue de una escritora. Me parece que es ese, ahorita se me ha olvidado, pero así se llama La doctrina del shock. Entonces ella habla, Naomi Klein. Naomi Klein, ándale, que ella, es que, bueno, ya, gracias. Entonces ella habla en este libro acerca de cómo los gobiernos utilizan precisamente estas técnicas. Fíjate, a lo mejor uno pensaría que no son inópticas, pero en cierta parte sí lo son, Ujú, porque voy a justificar por qué antes de decir, recordemos que nos ponen en un estado semejante al cuando uno se duerme. O sea, ujú, aquí a lo mejor no es tan sofisticado, pero logra llevarte a un estado, que es lo que yo voy a considerar. Te logran llevar a un estado, punto. Ya vamos a quitarle si es semejante a adormelamientos, a un estado. Ajá. ujú, Ahora, lo importante de esto es que ella en su libro dice que para implantar una política, a nivel nacional y que sea aceptada, se ha utilizado la doctrina del shock. Hacen un gran ujú, movimiento que tiene un impacto emocional en la comunidad, y justamente en ese momento implantan la política. ujú, Entonces, ahí menciona el caso de Chile, pero por ejemplo vamos al caso, yo creo que muchos lo han de conocer, el de las Torres Gemelas, porque creo que también ujú, Ajá. Entonces está George Bush, hay una política que quiere implantar o hacer algún objetivo como una guerra para, obviamente el negocio de Estados Unidos es la militancia o la milicia, la elaboración de armas y el sometimiento de otros países para quitarle sus recursos, en este caso petróleo. Entonces lo que hace, estrellan un avión en las torres, la ciudadanía entra en shock, sale George Bush, fíjate, se coloca como autoridad y salvador, y entonces inicia su propaganda para poder hacer guerra contra otro país. Sí, es Pues como hacer un problema para ayudarte a la solución. así es, sí, sí, sí. Entonces, a eso le llama la doctrina del shock. Obviamente, Naomi Klein, que bien nos recordaste, ella lo explica de una manera excelente y consistente en su Ujú, libro. Por si alguien, yo lo malo estoy usando, tiene rato que lo leí. Ahora bien, entonces hasta estos grados puede llegar la hipnosis, en el sentido ujú, de que te pone en un estado. Yo aquí le voy a quitar de semejante al adormecimiento, no, te pone en un estado. En este caso, en un estado de shock, donde prácticamente te quedas inmóvil, buscas seguridad, etcétera. Entonces, en ese estado, puedes aprovecharse sí, en ese momento, ¿no? Porque no estás pensando, no estás razonando. pues Ajá, es que esa sería la finalidad, ¿no? O sea, si tú ya no estás razonando, ya no estás pensando, te ajá. puedo mostrar cualquier tipo de solución. Sí, 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 sí. Y ahora voy a amarrar todo lo que dije con el texto de Freud. Dice, por medio de la sugestión,
es posible producir en la hipnosis todos los fenómenos subjetivos conocidos del alma humana, todos los Ujú. fenómenos, ¿eh? Y una parte de las funciones objetivas conocidas del sistema nervioso. Es posible producir estos fenómenos, influir en ellos o impedirlos, inhibirlos, modificarlos, paralizarlos o estimularlos. Justamente por eso llamé que la hipnosis te produce estar en un estado. Sí, Digo, yo ahorita sí lo veo, ya quizás en algún momento pues me retracte, pero en este momento sí lo veo. Te hace estar en un estado donde te conviene, ¿no? Y sí, ya casi acabamos y voy a regresar acá porque hay una relación entre conciencia y libre albedrío. Ajá, que aquí Freud todavía no sabe, en esta parte todavía tampoco lo sabe. sea lo Ajá, que sea. ah, sí, sí. Y este casi prácticamente termina el libro con que la sugestión misma no se puede explicar, ¿no? Ujú. Ahora, voy a regresar un paso atrás, ya con esto serían todos mis puntos sobresalientes, y dentro de esos puntos, aquí tengo una nota también que me pareció interesante. Hay una película que también a lo mejor has de conocer y quizás visto que se llama La Naranja Mecánica. Ah, claro, hasta tengo el libro por aquí. Ahí está. Pues entonces, aquí aplican el método Ludovico, ¿no? Que así lo llaman en la película, Ujú, donde precisamente agarran a Alex y bajo ciertas métodos o técnicas que lo hacen ver películas, etcétera. ujú. Creo que hasta le mantienen los ojos abiertos, ¿no? Para que, Sí, con una ajá, máquina y le ponían como solución salina para que ajá, lubricar un poco el ojo, lubre- pero que no lo cerrara. ajá. Entonces, aquí lo que muestran es de un individuo que bajo un tratamiento, le quieren modificar la conducta. Ujú. Ajá, entonces, ese tratamiento o esas acciones se le llamaron el método Ludovico, o por lo menos lo que recuerda mi memoria, y resulta que sí funcionó en un principio, era dócil, etcétera, pero pasando el tiempo, Alex regresa a ser Alex, ¿no? Sí, se golpean la cabeza, Ajá, ajá. Ahora, ahora, por qué menciona naranja mecánica? Aquí lo voy a explicar. Dice, de máximo interés son las consideraciones que hace luego acerca de los fenómenos post-hipnópticos, sugestión con un plazo determinado y sugestión de vigilia, serie de fenómenos cuyo estudio ya ha brindado la más valiosa noticias sobre los procesos psíquicos normales del ser humano. Y termina diciendo de que la hipnosis no dura para toda la vida, ujú. que tiene su alcance, que tiene sus limitaciones. Ajá, Sí, dices, ajá, entonces está hipnóptico, hay efectos post-hipnóticos y estos pueden durar poco tiempo, ajá, y nada más pueden tener sus efectos parciales, o mientras duerme o mientras está en vigilia. Entonces aquí te reconoce sí. una de sus limitaciones, que Pero no la... fíjate que esa limitación no se me hace tan imponente, porque es como cualquier medicamento, ¿no? O sea, te Sí, lo sí, sí. dejas de tomar y Hasta los ahí efectos llegaste, ¿no? terminan, tienes que Ajá. seguirlo tomando. Digo, obviamente depende de qué medicamento, eso va a determinar mucho su duración del efecto, cuánto lo necesitas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es igual que cualquier tipo de medicamento, o sea, mientras te lo estés tomando, va a tener Ujú. efecto. Sí, 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 efectivamente lo que tú dices. Y yo creo que el hipnotizador es semejante a las farmacéuticas, tomando tu Sí, ejemplo, sí, 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 o sí. laboratorios, si quieres. Antes se llamaba droguerías, el droguero hacía las medicinas, ahora las hace un laboratorio, pero bueno, finalmente es algo semejante, Llegamos a donde mismo. porque si no lo haces bien, pues entonces no sirve. Y voy a regresar a este punto. ¿Dónde lo dejé? Ah, solo hay que saber cómo, ¿no? Ujú, Porque Freud, ya prácticamente al final de su texto en la página 108 dice, es preciso poseer entusiasmo, paciencia, gran seguridad y riqueza de artificios y ocurrencias. ujú. Lo dice el mismísimo Freud. Sí.
para utilizar el método de la hipnosis. O sea, no es fácil, hay que poseer todo lo que dice Freud, más otras cosas, ¿no? Sí. Y Y después, dice esto dime. porque en Ajá. la parte anterior nos dice como que la ponían la hipnosis como que cualquier persona la puede hacer. Como que, ay, Sí, eso sí, lo hacen como que los curanderos y los chamanes y eso es así como que eso no es para la ciencia, como que la gente lo está menospreciando, la comunidad científica, Ujú. y es donde dice, la técnica de hipnotizar no es tan fácil como la hacían creer las Ajá. consabidas objeciones de la primera discusión que se dio Ujú. sobre la hipnosis en Berlín, donde se dijo que hipnotizar no sería ningún arte médico, puesto que todo pastor de ovejas lo hace. Y lo hace. Está sencillo, no, dice, no es tan sencillo. Hay que Y es donde dice, practicarlo, hay hay que que saber practicarlo, hay que tener cómo. paciencia, hay que saber Sí. cómo, hay que Ajá, tener artificios, ocurrencias. O sea, tienes que ser muy elástico, o sea, de repente una persona llega con otra cosa y tienes que modificar tu método casi casi. ajá. Y justamente por eso le coloqué, solo hay que saber cómo, ¿no? Aquí. Así es. Ajá. Y bueno, ya después de ahí, yo creo que empieza a saltar, y mira, lo voy a decir ahorita, pero yo que aquí lo veo, y eso porque ya leímos el caso de Dora y otros casos. Ujú, Creo que leímos tres, si no me falla ahí la memoria. Fíjate lo que dice en esa misma página. Casi interesa más la naturaleza del sujeto que el de su enfermedad. sí. Fíjate, aquí para mí da la vuelta. Fíjate, casi interesa más el sujeto que el de su enfermedad. Ahí en la Ujú, página 8 está. Cuando leí esto, me sorprendió mucho porque precisamente cuando hace los análisis de los casos, el Freud se sienta mucho en el sujeto. Ajá. sí. Entonces, y aquí ya empieza a vislumbrar, ¿no? O sea, como que, está más interesante el sujeto en su componente general que la enfermedad que padece, ¿no? Sí. De hecho, te iba a hacer la observación nada más de que ahorita estamos leyendo a un Freud muy a Temprano. favor, muy, no, muy a favor de la hipnosis. Sí. Pero pues ya vimos en el caso de Dora que la dejó, que ya no hipnotizaba en ese momento. Ujú, Y es de los primeros casos ya del Freud maduro, ¿verdad? ujú. Al menos que de los que tenemos Registrados. conocimiento. Ajá. Entonces, esa parte donde haga el cambio, donde diga ya no hipnosis, me va a parecer muy interesante. Ujú. Donde, porque aquí nos está diciendo, cualquier persona se puede hipnotizar. Sí. Con cualquier persona funciona este método, hay que saber cómo usarlo. Sí. Entonces me va a parecer muy genial como, muy interesante como algunas premisas las mantiene, otras premisas las va dejando, o sea, ¿por qué las va dejando? ¿Por qué va dejando esas premisas? O sea, todo eso se me hace que va a ser muy interesante. Así es. O sea, Así es. vemos que va a dejar esa misma premisa que tú estás diciendo, es más importante el sujeto que la enfermedad misma. Ajá. Sí. Esa va a quedar, pero quita la hipnosis. O sea, ¿cuáles son las que te va Pero agarrando un fíjate poco más? ¿Cuáles son las que va soltando? que ahorita percibo que no quita la hipnosis del todo. No, Ajá, porque esa percibo. parte de la sugestión la sigue dejando. Es importante la Exacto, autoridad. exacto. Sí, ahorita lo sospecho, digo, ya no he leído más, ni soy psicólogo, ni me tengo una formación en ello, pero de lo poco que he leído eh, y de las cosas que hemos comentado, Freud primeramente se ponía en un estado de autoridad, pero sí, porque sí lo Ujú, era en relación a sus estudios y sus teorías. Y por otro lado, cuando está la famosísima imagen del diván y Freud, ¿no? ujú, Entonces, eso, si tú ves, tiene dos configuraciones, una fisiológica. sí, Si ves el diván y te acuestas en él, estás en un estado de relajación. sí. Ajá. Y después entras, le voy a poner aquí la palabra, a lo mejor está mal usada, pero es la que se me viene a la mente, en Entras en trance. un estado. Ujú, Ajá, en trance, ¿no? Aquí yo pongo, ya no es tanto estado porque estado fisiológico ya lo lograste. ujú, Estás en un trance cuando estás hablando, ajá, con Freud. Estás como
hablando, bueno, quiero usar otra palabra, pero ahorita no en este momento, sino la voy a usar más adelante. Estás hablando con Freud y entonces estás en ese trance. Ujú. Entonces, finalmente, logras un hinoptismo, una hipnosis desde mi punto de vista, ya de una definición genérica, ajá, diferente a la que da Freud. Entonces, Claro. entras en un conjunto con dos características, la fisiológica. Y está el influjo de una persona a otra, ¿eh? Exacto, sí, sí, nada más que aquí Freud ya vio el Sí, es cómo, que a través del diálogo, va cambiando la técnica, pero hay pero no lo cosas que deja, ¿eh? Según permanecen. yo, no lo deja, lo enmascara, Lo enmascara. lo enmascara. Es una buena teoría. Sí, digo, vamos a ver más adelante, ahorita pues, suelto esto porque igual que Freud, igual que cualquier persona que va estudiando, pues va dejando sus creencias, ¿no? Claro, va dejando ciertas cosas en el camino y va agarrando otras. Así es. Ahora, ya por último, que ya no lo anoté aquí, pero es sobresaliente, y lo dice así, Forel, habla Freud, cierra el libro de un capítulo sobre el valor de la sugestión en derecho penal. Que te acuerdas que así había Ujú. empezado como ensayo, ahora lo mandó Sí. hasta el último capítulo. Como bien se sabe, el crimen sugerido, eso es hasta hoy una mera posibilidad para la cual los juristas adoptan previsiones, etcétera, ¿no? Ujú. Ahí me quiero quedar. Y de hecho ya nada más es su último párrafo, ¿no? Ahora, aquí voy a traer el caso del señor Kansinsky, no sé si lo han escuchado. No, yo Es, no. es el señor llamado una bomber. A lo mejor ya una bomber ya suena más conocido, ¿no? Una, No. una bomber es un personaje. De hecho, yo lo leí porque hay un texto que se llama El Manifiesto una bomber, Ujú. que es un tipo que está en contra del sistema, ajá, del sistema tecnológico, pues prácticamente de todo el sistema, y él lo que dice, sabes que este sistema nos va a afectar tanto, ¿no? Y lo que Ujú. empieza a hacer en protesta, yo dije, soy un solo hombre, nadie me sigue, empieza a construir Ujú. bombas y las empieza a enviar. La primera creo que está ya en una universidad y por eso le llamaban University Bomber, ¿no? Una bomber. Ahora, este señor Kansinsky, en algún momento de su vida, cuando estaba estudiando su doctorado, se sometió a un tratamiento psicológico, donde hasta cerraron, era algo experimental, y prácticamente le metían estrés a Kansinsky para que él se enfrentara a ese estrés y se lograra algo. Ahí hay una cuestiones que no explican precisamente de qué trataban, pero la pregunta que es, él era normal hasta que tuvo ese tratamiento. La pregunta es, ¿qué pasa si todos los crímenes que hizo no fueron de él, sino que fueron inducidos? Que es Ujú. justamente lo que está diciendo aquí el capítulo 8 de Forel. Ujú. Ajá, o sea, ¿qué pasa si sí existe, vamos a llamarlo, Si sí Una existe, sugestión tan fuerte, tan grande que ni ajá, siquiera tú la hiciste, bueno, la hiciste fisiológicamente, pero no planeando. así es, y alguien Fuiste te producto metió de la una idea, sugestión. exacto, te mete la idea de que cometas un crimen a través de la sugestión. Es un tema bien interesante y hace rato subrayé el libre albedrío. Porque Ujú. si se hiciera eso, digo, no lo sé, por eso digo, si se hiciera eso, esa sugestión, y de repente uno puede manipular a las personas, ajá, y manipulándola cometen un crimen, entonces la pregunta es, ¿realmente tenemos libre albedrío? Pero fíjate que ahí se contrapone un poquito, y digo un poco, no tanto, con lo que veíamos en la sesión pasada, Ujú. que Freud nos dice que no puede sacar nada que no esté ya dentro de la persona. Exacto, pero fíjate, alguien te está metiendo Pero la entonces, idea, alguien la está metiendo, alguien la si está tú ya metiendo, eres capaz de hacer eso, alguien la o sea, metió, si tú ya eres capaz de hacer eso y alguien te mete la idea de que lo hagas, digo, no veo el impedimento, al menos por lo que hemos visto hasta ahorita, de que se pueda hacer. Pero ajá. primero tú tienes que tener en tu escala de valores, en tu escala de etcétera, etcétera, ser capaz de hacerlo.
Sí, sí y no, porque fíjate, yo me puse aquí a pensar, o sea, sí tienes razón, Ujú. tienes que tenerlo dentro, tienes que vencer todas tus escalas de valores para poder, obviamente, que el libre albedrío Ahora, no también funcione. hay de crímenes a crímenes, ¿verdad? O sea, Ajá, por ahora, ejemplo, pero si yo dime. me pongo a pensar en este experimento que tú nos estás mostrando, que tú nos estás diciendo, donde lo metían a sobrecargas de estrés Ujú. y luego sobrecarga y otra vez. Pues, ¿cómo lo dejaste a la persona? O sea, ya, o sea, Sin voluntad. bajo en un parámetro extremista, Ujú, donde estás siempre bajo esa tensión, lo único que quieres es, mira, voy a acabar con todo. ujú. O sea, y provocaste que estuviera dentro de él esa... Sí, los estudios no son abiertos, obviamente, porque este tipo Ujú, todavía vive y está en la cárcel, ujú, no lo sabrán algún día, o no conozco que estén abiertos, pues sí estaría interesante saber qué es lo que le hicieron, ¿no? claro. Pero ahora, ya después de ver esta situación, me puse a reflexionar y pensé, ¿qué ocurre, qué ocurre con la fuerza mediática? No, nos Ajá, mueve completamente. ajá, ¿cuáles realmente son mis ideas? ¿Y a qué me refiero? O sea, los Reyes Magos es la gran mentira del mundo, ¿no? Claro. Ajá, pero de niños la creemos, Ujú. por lo menos hasta cierta edad, ¿no? Entonces, ¿existe o no existe la sugestión? Pues sí existe, ¿no? Porque le haces creer a un niño algo que no existe, porque lo sugieres. Aparte que aquí escribimos una de las definiciones de sugestión, ¿no? Me estoy acordando también con esto que dices Orden. del el show de Truman. Ajá. ¿Sí sabes cuál es el show de Truman? Eh, Parece que sí lo he escuchado, me suena a Truman, pero a ver, ubícame y yo te diré si sí o Mira, no. nunca he visto la película, pero sí sé más o menos de qué se trata. Ujú, Básicamente es un niño que no sé cómo llegó, el caso es que él está haciendo un show de ujú, televisión, pero él no ujú. sabe que es un show, él cree que es su vida. Ah, no, no lo he visto. No, no lo he visto. Pero no solamente que es que él crea que es su vida, es que desde que él tiene conciencia, ahí están sus papás, ahí está su ciudad, está o sea, todas sus cosas. Todos son actores pagados excepto él. En algún punto, cuando ya quieren sacar a los padres del set porque ya no hay que pagarles, no sé, el salario o Ujú, algún ujú, problema creativo o lo que sea, los ujú. mataban dentro del set, los sacaban y él seguía con su vida normal. O sea, el funeral, lo que sea, pero o sea, para él siempre fue su vida, eso. Él no sabe que está siendo televisado y que es un show. ¿Y qué tal si nosotros no sabemos que estamos en un show? Y esa es la premisa que más o menos me estás dando, ¿no? O Sí, sea, donde obviamente es muy diferente, pero donde los medios de comunicación te pueden contar una realidad. ¿Y tú cómo sabes que esa es la realidad? y es que nos cuentan realidades, ¿no? Más bien. Sí, como por ejemplo cuando hubo el terremoto la vez anterior, que todos durante varios días estuvieron buscando a una niña que no existía. No sé si recuerdas ese pequeño detalle. No, no supe esa. Que, bueno, que allá en Ciudad de México, pues ya ves que, bueno, pues tú eres de Ujú, allá, obviamente tembló y varias escuelas, varios ujú, lugares se derrumbaron, no tan ujú, desastroso como en el sesenta y tantos, ujú, pero sí hubo esto. Y al menos las noticias que nos daban acá, en otras ciudades, ujú, ujú, era, pues, hay tantas personas en este lugar, ya ujú, están entrando, pues que Frida, que toda ujú, esta cuestión, ujú, ujú. rescatistas y demás, y hubo una niña en una escuela Mm, que estuvieron buscando durante 2, 3 días ujú. y la niña no existía. Y hasta decían el nombre, se llama fulanita y que no sé qué, y que bla, 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 y ya la están rescatando. Y esa es la historia que nos contaron los medios de comunicación de este lado. Después nos enteramos que realmente, como la mayoría de las personas estaban siguiendo la noticia por medio de Twitter, redes sociales, etcétera, etcétera, pues necesitaban rating, básicamente. Mm, Y se sí. inventaron a una persona que ni siquiera existía, pero que estaban haciendo esfuerzos por rescatarlo.
No, pues realmente me haces recordar a que el gobierno utiliza mucho este tipo de sugestión. Ujú, Ahí está el caso del chupacabras, ¿no? claro, Sí, algo que no existe, pero que le dan tanta difusión que por lo menos en un momento nos mandan a un estado aún está. de distracción, ¿no? Por ejemplo. Ayer estaba leyendo un post que va un poquito relacionado con esto. Déjame ver si lo encuentro rápidamente. Ujú, Creo que lo mandé de este lado. Digo, es como si fuera una conversación de WhatsApp. ujú, ujú. Y dice así, ¿saben? Esta mañana me estaba preguntando por qué tantos señores llaneros dicen haber peleado con el diablo. Y no solo aquí, sino en toda Latinoamérica. Es un cuento común entre los abuelos, lo que me hace pensar que en algún punto de la historia de la humanidad, de hecho, hubo una invasión de demonios que fue detenida por los hombres latinos armados con machetes. Me O suena sea, imagínate, a Rulfo, sí, o sea, es a que Juan hay muchos Rulfo. mitos de Ajá, señores que dicen, no, yo me peleé en el llano con el diablo, con mi ajá. machete y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y durante, en varios lugares diferentes, varios abuelos, o bueno, no abuelos, personas Sí, ya de personas, una ajá, generación ya muy grandes, cuentan una historia similar, ¿no? ajá. Y es precisamente esto, cómo contar una historia puede manipularte. Y Sí, no, manipular no en el sentido negativo, sino en el sentido de, es la realidad que te estás contando. no, pero es que estás entrando en un punto muy interesante porque ¿cómo nos construimos? ¿Cómo nos construimos? Ujú. ¿Te acuerdas que también inicié diciéndote y hablándote de Facundo Cabral, Ujú. que tiene un audio que se llama No No estás estás deprimido, deprimido, estás distraído. estás distraído? Ahora, yo ese en algún momento de mi vida lo escuché. Ujú. Ajá, no te voy a decir que me sentía triste ni deprimido, pero vamos a decir, me Pero te sentía, gustó, no, sí me te sentía, llamó la atención por algo. no, no, sí, sí me sentía, justamente lo que te quiero mencionar, sí me sentía fuera de lugar, Ujú, ¿sale? En esa de cuando uno está joven y se quiere ubicar. Entonces, al escucharlo, sus palabras, ahorita ya lo medito y ya tengo algunas dudas, pero en ese momento sus palabras me calmaban y me orientaban. ujú. Sí, Entonces, ahí la magia de la sugestión. sí que a mí ese audio Ujú. siempre me ha parecido fantástico, no por Sí, lo que está diciendo, sino por lo que tú dices ahorita, la sugestión. sí, Le hicieron una crítica muy grande ya hace unos años que yo veía ahí por internet, que ajá. no podemos menospreciar la depresión si es una enfermedad, no podemos decir que no estás deprimido, estás distraído, bla, 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 bla. Y sí, 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 entiendo sí. el punto, Y tienen tienes toda la razón, razón, ajá, es ajá. muy certera la crítica, pero por otro lado, ese pequeño audio, ese pequeño monólogo, ¿a cuántas personas no habrá salvado por la sugestión? Sí, sí, Que es, dijeran, sí, ujú, cierto, voy a poner atención a los detalles como mi familia, y a lo mejor eso no curó la enfermedad, fue un pero pequeño curita que ayudó a que la persona no se suicidara, no se alejara, no sé, y ya después durante otras cuestiones a lo mejor ya hubo una cura, ujú. pero como quiera, o sea, tampoco puedo satanizarlo, decir, no, Facundo Cabral está mal de por vida. Ah, No, no, tuvo un poder sugestivo durante una generación completa que lo usaba en ese audio y otros monólogos que él se aventó, Facundo Cabral, que de alguna forma impacta, mueve. sí, 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 y es lo que te menciono. ¿Cómo estamos construidos? Ujú. ¿Cómo estamos constituidos? Si no quieres utilizar la palabra construidos, constituidos. Pues Sí. justamente a través de sugestiones en la definición que dimos, ¿no? Que la sugestión es Ujú, una comunicación, es una enseñanza que viene de una persona tercera o diferente a mí, ujú. ajá, inyectada, aunque existe el término autosugestión. Claro. Ajá, sí. Entonces, eso es, yo creo que lo fundamental sobre esta teoría de Freud, ¿no? La autosugestión, la sugestión, principalmente, ¿no? Por la La autosugestión, sugestión.
La Primero sugestión siempre porque, es un tema muy importante a ujú, hablar porque sale esto a relucir. O sea, esto que tú estás diciendo, hasta dónde yo soy yo sí, 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 y sí, hasta dónde soy construido por algo más. así es. Sí, 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 Y yo sí. creo que está bien ponerlo en tela de duda. O sea, si eso te ayuda o nos ayuda a reconocer quién soy yo y qué es lo que estoy siendo construido, Ujú. pues ¿por qué no? Sí, 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 sí. Y bueno, yo con esto termino ya todos los puntos de la reseña de Agus Forel. Pues yo creo que es todo lo que hay que ver, ¿no? Es una reseña, tampoco es. Sí, sí es una reseña, sí, no, no hay mucho. Pero fíjate que me gustó que salgan estos temas a la luz. Sí. No, pues es que Es, esto también es la intención, ¿no? De ir platicando las reseñas y masticar las ideas, entenderlas, contextualizarlas con nuestras vivencias, ¿no? así es. Sí. Sí, a mí Pues, me gustó el texto, es un texto cortito, y no este, está muy nos complicado este texto. O sea, hemos relajó, leído cosas más complicadas de Freud. ajá, relajó mucho sus tecnicismos, aunque advierto, lo relajó, pero siguió utilizando algunos de manera Sí, sutil, que si no tienes el contexto, sí te andas perdiendo. sí, sí te andas. Sí, 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 sí. Pues Y bueno, Jorge, ah, antes de que dejemos de grabar, a ¿qué ver, sigue? sí, sí, a ver, vamos a ver. ¿Qué sigue en el plan de lectura? Por acá, obras de Freud. Vamos a que se abra. No, es que ahora sí me estuve desvelando y de repente sí me gana Pues es que el son bostezo. los días, bueno, no sé a ti cómo te vaya, pero a mí ya siempre que son fines de año, es Ajá. cierre de año fiscal, entonces hay que meter como que un turbo a todo lo que A lo que hay que del hacer trabajo, ¿no? A todo lo que hay que hacer hay que meterle un extra. aquí, y eso en sí, Sigue tratamiento tratamiento. psíquico, tratamiento del alma. Ya lo voy a poner en proceso. 22 paginitas, Sí, cortito. cortito. Después ya sigue la hipnosis, un caso de curación por hipnosis. O sea, esta Ujú. etapa pertenece a los trabajos sobre hipnotismo y sugestión. ¿Te gustaría terminar todos los trabajos de hipnotismo y luego ver el tratamiento del alma o en ese orden? No, sí, vamos en este orden, sí, el autor, porque es Perfecto. un orden cronológico, ¿no? Ujú. Fíjate, Sí, sí, sí. así como lo que está escribiendo, lo voy a volver a citar, casi interesa más la naturaleza del sujeto que la de su enfermedad. Se voy a cambiar las Ujú. palabras, casi me interesa más la naturaleza de Freud que de su teoría. Sí, Porque finalmente siento que nos va guiando su pensamiento, sí, vamos a su velocidad, a su evolución. Bueno, obviamente guardando la distancia, es un señor con un gran pensamiento y habilidad que yo no la tengo. pero mira, a su Ajá, velocidad no vamos, porque empezamos en 1885 y ya ajá. vamos en 1890 y nos aventamos 5 años en menos de un año, ¿eh? No, pero ahorita es así, por eso dije, guardando la distancia, obviamente no estamos profundizando como él, estamos Y haciendo no lo una, estamos elaborando, ajá, sí, lo cual es sí, muy diferente. ajá, sí, sí, sí. Y de hecho, ve, una de las cuestiones que estaba platicando apenas con un familiar era que uno puede hacer las cosas, cualquier actividad, a eso me refiero con hacer las cosas. Vamos a Ujú, llamar la carpintería, ¿no? Un ejemplo, porque justamente estamos haciendo un trabajo de carpintería. Tú puedes hacer solo y a lo mejor si llegas a un resultado, ajá, un ujú, mueble. Pero si hay un maestro detrás que te vaya guiando y que te va enseñando cómo se utilizan las herramientas y algunas técnicas, entonces tu resultado cambia y ese aprendizaje se te iba a tomar 10 años practicando y si llegas ujú, con una buena enseñanza, prácticamente los disminuyes. Entonces es posible que no estamos tampoco aprendiendo, no tiene una
connotación de aprendizaje en el sentido de que nuestro interés no es aprender psicología, sino es ver las ideas de Freud, pues obviamente estamos acortando esos años, ¿no? Es lo que quise decir. Claro. Porque prácticamente el trabajo que hizo este señor que tradujo a Morroto, argentino me parece ser que se me ha olvidado, que lo voy a recordar. Ujú. Sí, es de Este, Argentina. sí es argentino, pues se me ha olvidado su nombre. Entonces ya hizo un gran trabajo, ya nada más nos estamos siguiendo su trabajo, ¿no? Un gran- Ujú, Ajá. Entonces sí me gustaría que sea así. Sigue tratamiento psico del alma. Yo creo que aquí voy a poner un poco más de detalle al estudiarlo porque me interesa. ujú, Sigue hipnosis y un caso de curación por hipnosis. O sea, estamos hablando de tres, prácticamente nos veremos el 10 para el tratamiento del alma, 14 y 16 será el 24. No, pues este día no nos vemos. Mira, vamos a ver cómo nos va el 10 y a lo mejor el 24, salvo que, Yo te iba a decir que como yo ya salgo de vacaciones, yo ya podría el 3. Ah, ajá, no tengo otro círculo. No, sí, tendría que ser el 10. Y a el partir 10. del 10, pues ya ahora sí el 17. 24 y 31 lo veo difícil por las fechas. Ahí lo que te iba a mencionar, Por mí no puede, tengo problema porque es sábado en la mañana, pero yo sé tampoco. que es difícil. No, Si tú no tienes yo, problema en sábado en la mañana, a mí no me yo estorba, no ¿eh? tengo problema, no, 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 no. Y menos en este horario. No, No, pues podemos no, pues vernos el 24 y el ahorita 31. estoy solo, mis hijas están durmiendo, mi esposa también, o están a punto de levantarse, o ya se levantaron y están acostadas viendo la tele. A Todavía mí me si parece, fuera a las 8 de la noche te diría, ay, ah, espérame. sí, no, Pero a las 8 de la mañana no le veo problema, ¿eh? yo tampoco le veo problema. Mira, vamos a Entonces, llegar al 10 que ese quiero ver qué tan profundo está la del tratamiento psíquico, porque fíjate, ya desde el título quiere ujú, decir, ponle atención, es un así es. tratamiento psíquico. O sea, no sé cómo está, no lo he explorado. Ya viene la hipnosis y un caso de curación por hipnosis. A mí me parece que estos dos los podemos leer, o cometer en una sesión, porque Yo en creo una que sí, vamos a ¿eh? decir la teoría y en el otro la Y en otro práctica. la práctica. Ajá, Sí, podemos apostar por ese. Entonces, tal vez sí, el 10 te comento, porque también ya pedí mis vacaciones del 20 al 23, muy bien. esperando que, como habías mencionado, tal vez nos visites aquí México, la Ciudad de Una México. vueltecita. Ajá. Sí, entonces así la dejamos para el siguiente tratamiento del alma. Mira, ahí vamos, lentos No, pero sí la seguros. llevamos avanzando. Sí, No, lentos vamos pero muy, seguros. vamos a buen ritmo, vamos a buen ritmo. Y hacia adelante ya no quiero ver porque sí faltan un buen. No peguen. Sí, faltan bastantitos. Ya no faltan un buen. Mira, el siguiente año voy a programar más tiempo para estudiar y a lo mejor te voy a proponer un programa a ver si lo alcanzamos. Ándale. Principalmente para porque estas son 103, prácticamente es un libro, ¿no? Sí, eso es un libro. Ajá, y voy a decir Y que el es un proyecto de libro psicología también. también, y no van a estar, eso siento que no van a estar sencillos. Ujú, Ajá, porque no me gustaría pasarme, habíamos dicho que eran cerca de 3 meses estos, ¿no? sí, Este, van a voy, ser. voy a, voy a proponerte algo a ver si te hace sentido. A lo mejor vamos a estar cargados de actividad, pero bueno, vamos a iniciar el año con buen propósito. Sí, claro. Ajá, ya que ya después disminuyamos la velocidad. Yo tengo un objetivo de leer cierto número de libros al año. Ahora este año Ujú. me propuse 12, entonces ahorita tengo que acelerar para cumplir mi meta. Así que este mes tengo que leer 6 libros. Y el otro año, no, el otro año no me voy a comprometer a leer ninguno, sino que me voy a enfocar a hacer estas lecciones, porque luego no te creas. Ahorita estoy leí una saga de Carlos Castaneda. Ujú. Ajá, son los primeros tres. Ya leí las enseñanzas de Don Juan,
una realidad aparte. Y ahorita estoy con Viaje a Ixtlán, que Viaje a Ixtlán, yo creo que yo debería de empezar por ahí. Los otros están bien, pero el Viaje a Ixtlán me parece ser que ahí ya empieza realmente, si lo quieres ver así, una Ujú. filosofía que a mí me gusta, ¿no? Me gusta mucho. Y si quieres, después la comentamos. A lo mejor ahí Ujú. también te trae. Entonces, ahorita estoy leyendo eso y no te creas, después hago switch con Freud, después con los diálogos de Platón y así, y sí me causa así como que un poco, a lo mejor ya me pongo una meta de 6 libros y me enfoco mucho a leer a Freud. Que, bueno, para mí el secreto de la lectura ya no está en ponerme metas de números de libros, sino Ajá. en simple y sencillamente no dejar de hacerlo. O sea, yo Ah, me he dado sí. cuenta que ya no estoy leyendo libros completos, así de primera a última página, Ujú, ujú, sino ujú. que, bueno, me interesa este apartado de este libro, me interesa este apartado de este libro, este apartado. Pero eso es Claro, estudiar, eso es intento verlo todo, ¿verdad? ajá. Pero Yo eso le llamo estudio, porque justamente sí, estás tomando elementos de diferentes libros con un objetivo, ¿no? O un tema de interés. exactamente. Entonces Ajá, ya no. para mí ya no es medirlo en libros, sino en simple y sencillamente tener una meta de lectura semanal. O sea, Ujú, no voy a quedar una semana sin leer. ujú. Mira, yo también estaba así, pero cuando me decidí leer un libro a la semana, Ujú, hace varios años, nada más lo logré durante 2 años consecutivos, porque después me casé ujú. y la verdad que preferí Es diferente. el amor a A la leer, lectura. a la lectura, sí, sí, sí. Este, Te voy a decir que sí es pesado, ajá, que hay muchos elementos que se te van, que no disfrutas tanto la lectura como la disfruto Así es. ahora. Sin embargo, te voy a comentar que gracias a ese ejercicio que hice de leer, o de leer un libro a la semana Semanalmente. o un poquito más, me ayudó primero la disciplina y lo segundo que me ayudó fue a que a partir de ahí empecé a aprender a leer, a partir de ahí. Sí. A partir de ahí, o sea, toda mi vida no había visto, y te puedo decir que ahora me puedo pasar 2 horas leyendo o más Y no te pesan. y no me pesa, ajá, no me pesa. Y hasta luego se me hace entretenido. Ayer, justamente llegamos y di un repaso así muy rápido y mi esposa me invitó fuimos a la Roma, como te había mencionado, pero ya regresando Ujú, aquí, se le antojó, las garnachas y dijo, vamos por un pambazo, un taco de los que venden aquí de birria o de la ujú. otra cosa, ¿cómo se llama? Ay, bueno, son tacos al pastor, pero hay otro de suadero. De suadero. Ajá, y dije, bueno, no, quiero estudiar. Ajá, yo me concentré a estudiar. Sí. Entonces, aquí te voy a decir que hay dos cuestiones que uno deja de lado. La primera es ese control de que no me, después mis hijas estaban gritando y jugando, ya sabes. Yo te voy a decir que entro en un estado, me hipnotizo, me sugestiono, Sí, donde claro. precisamente no me dejo afectar por lo externo. ¿Sí me Ujú. explico? Me concentro. Entonces, ya desde ahí es la disciplina que tomé gracias a la lectura que realicé, o ese ejercicio de la lectura de un libro a la semana. Y la segunda es esa capacidad de concentración, porque obviamente te pones una meta y si quieres cumplirla, a veces Tienes aunque, que, sí. ajá, ahí Con estoy. distractores y todo, aunque sea en el camión, pero tengo que estar. Exacto. Entonces me sirvió bastante y ahorita te voy a decir que sí disfruto mucho las lecturas. Luego voy lento, te voy a decir porque me tomé un curso de lectura rápida, donde yo ya alcanzaba a leer 620 palabras por minuto hasta 700. Ujú. Pero ya abandoné esta técnica y ya no la practico, obviamente ya no leo a esa velocidad, porque ahora una palabra que no me sé, la busco en el diccionario. Palabra que tengo duda, entonces se vuelve Es que lento. creemos que el secreto está en la velocidad y no es eso, No, es la no, no. constancia. No está en eso. Sí, no me arrepiento de haberlo tomado, pero te aseguro No, que ahorita, ayuda, ayuda, sí, pero no, ahorita ya es una lectura lenta, lenta. O sea, me puedo llevar 1 hora, 2 horas en una sola hoja. Sí, sí, si me interesa, sí está. Investigando esto, investigando aquello. Ajá. bueno, también hay de lecturas a lecturas.
Sí, Y sí, otras que sí. dices, sí, esta que se vaya rápido, porque Ah, a lo sí, mejor sí. estoy leyendo alguna novela que lo que Ajá. quiero es Ah, avanzar, pero luego las armar el novelas están bien mundo. interesantes. Por ejemplo, cuando leímos Pedro Páramo, habla de Ah, pero... ciertos lugares y buscas los lugares. Comala, yo por ejemplo busqué Comala, ujú, Comala, cómo era desértico. Después decía que Juan Rulfo era fotógrafo. Entonces ujú, busqué la galería de fotografías de Juan Rulfo, ajá, y vi por lo menos su apreciación visual. Ajá, ujú. entonces cuando ves a Comala, cuando ves esos lugares desérticos, cuando ves a las mujeres, a los niños, a las personas que va fotografiando, cómo de manera visual las ve y después cómo en Como las su... retrata en sus Ajá, escritos. después fui haciendo un mapa de relación entre los personajes, no te creas, o sea, no, Ujú, yo no despreciaría la lectura. Uno de los libros que me ha gustado bastante, que lo he leído al menos 2 veces, de novelas, es Crimen y Castigo ujú, de Omar, Dostoyevsky. sí. Ahora, ese libro, la primera vez que lo leí, me tardé como 3 meses, más o menos, en leerlo. La segunda, no, perdón, la primera vez me tardé como un mes. La segunda vez me tardé como 3 meses, porque precisamente, Cuando uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Cada vez más no, rápido no, no, porque ya te lo no, sabes. no, porque, no, vas que vas descubriendo muchas cosas porque Sí. te habla, por ejemplo, que estaba Rodión, ajá, estaba en su habitación. Entonces te empieza a describir la habitación. Yo busqué cómo eran las casas. Después te habla de San Petersburgo, te habla de muchos lugares que no conozco, todos los iba Ujú, buscando, iba profundizando. Ajá, entonces Rodion Raskolnikov, así se llama uno de los apellidos del personaje principal. Y bueno, entonces me tardé más. La idea, Dani, te digo, ese libro lo he leído a cerca no. de 5 veces Pero ese nunca se termina de leer. en diferentes ediciones y cada vez que lo leo me tardo más. Ya hasta tengo mis tarjetitas de personajes y todo. Sí, pero bueno, ya nos desviamos de la charla. Muchas gracias a quienes hayan llegado aquí. La próxima lectura, pues ya van a hacer tratamiento del alma y pues nos vemos la próxima semana, estimados desconocidos del internet. Vamos a dejar de grabar.